Sí. Sí. Mira, sí que suena. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Con esta conferencia del día de hoy vamos a inaugurar el proyecto Híbrida, que es un proyecto que tiene que ver con encontrar nuevas estrategias para poner a dialogar al cuerpo con tecnologías electrónicas, digitales, y bueno, dentro de esta línea hay un interés marcado por aumentar o modular la percepción humana de una u otra manera. Va a haber conferencias todos los viernes aquí en el IMAS, con varios invitados que tienen ya una trayectoria trabajando con tecnología y cuerpo, tecnología, artes visuales, sonido, hablando de diferentes temas, también de biología sintética y de varios temas relacionados con biotecnologías y cuerpo. Entonces, los dejo con Carlos Sandoval. Él es un compositor y artista multimedia de la Ciudad de México, que ahora vive y trabaja en Berlín desde hace 10 años y bueno, nos viene a mostrar su trabajo con interfaces para trabajar con sonido de diferentes maneras, obras híbridas y interfaces ergonómicas. Entonces, bueno, gracias. Bueno, hablando de interfaces, soy bien asiático, ¿no? ¿El micrófono? Ok. Les voy a mostrar un video. Ahorita es un trabajo que... Pero voy a empezar. Yo empecé con la cosa de la tecnología hace ya desde el 96. Me refiero a la tecnología con la cosa de sensores. Y empecé porque como yo vengo de la escuela como compositor racional, con técnicas de composición, teoría, análisis, toda esta cosa, llegó un momento en que me quería yo soltar, ahora sí que la greña en el cuerpo, y empecé a tocar unas clases de congas con un tipo de la República Dominicana muy bueno y en Cuernavaca. Y bueno, era muy mal maestro, pero excelente conguero, que en realidad se olvidaba de las clases y empezó a improvisar en las clases, ¿no? Entonces hacía cosas increíbles con 3 congas y entonces ahí empecé se me ocurrió que quizá poniéndole unos guantes podría yo grabar, digamos, no en audio lo que estaba tocando, sino grabar en hardware lo que estaba tocando, las manos y las congas, y hacer una especie de me iban a traer un pizarroncito aquí, unas, ¿cómo se llaman esos de papel? Para un rotafolio. Rotafolio, sí. Es importante para explicar lo que quería hacer. Bueno, lo que yo quería hacer era un registro, en aquel entonces era una cuestión MIDI, de con qué parte del dedo o de la mano tocaba en la conga, en qué conga, con qué intensidad cada parte, ¿no? Y que eso fuera grabado, digamos, en diferentes tracks simultáneos y que tuviera una resolución alta esta grabación, de tal modo que yo viera exactamente qué estaba haciendo, no todo esto entre comillas, que yo viera exactamente, objetivamente, digamos, es el enfoque, objetivo que a veces queremos tener cuando nos queremos acercar más hacia un objeto que desconocemos. Queremos ser más objetivos, analizar sus partes y después conjuntarlas y ver cómo trabajan juntas y poder separarlas para ver cómo trabajan separadas o cómo se interrelacionan entre ellas, ¿no? Entonces, esa era la intención de grabar esto, y así metí este proyecto al Stein en Holanda, y les gustó mucho el proyecto porque hice dibujos muy bonitos de volver así con unos guantes, hice un prototipo así visual para las fotos para meter el proyecto. Y me fui al Stein, estuve residente del Stein en 3 ocasiones para empezar a desarrollar esta interfaz. Ahora que estamos hablando de interfaces, parece que es el tema de esto de híbrida. Y el primer prototipo que se hizo después de mi segunda residencia en el Stein fue un prototipo que funcionaba más que como on-off, los sensores, funcionaba como información continua.
entonces la primera vez que el tipo que está que me dio los guantes, a ver, pruébalos, ahí está el software, a ver qué te parecen. Entonces empecé no a tocar en la mesa así como si estuviera yo tocando el congas o algo así, no sé, empecé a presionar los dedos así un poco y me di cuenta que pues, aquella cosa era totalmente distinta a lo que yo me había imaginado y que además tenía posibilidades, además de un carácter totalmente distinto a lo que yo me había imaginado. Entonces yo olvidé esto de las congas inmediatamente y me puse a hacer improvisaciones con estos guantes con sensor. Son dos guantes, todavía existen. Estoy hablando del 97, ¿no? En el 97, cuando Michael Weibix estaba 2 años antes, Michael Weibix había desarrollado este instrumento que se llama Behance, y junto con Letizia Tsunami había otros 2 personas en el stand que fueron los primeros en realidad a estar haciendo esta cosa de los guantes, esta interfase de usar lo manual, digamos, esta figura que tenemos en las manos como para crear, más bien no crear, sino más bien hacer una transducción de la información que generamos continua, que creamos con las manos, convertirla en otra cosa, en saber qué cosa, ¿no? Según lo que la interfaz y el software nos permita, ¿no? Entonces empecé a trabajar con estos guantes desde hace muchísimo tiempo y marcaron una etapa de mi carrera. Ahora no los uso tanto. Este software que están ustedes, bueno, ahorita les voy a enseñar lo que hice, es una de las piezas que hice con estos guantes y que tiene que ver con un principio que se relaciona con la vanguardia de los 50, que tiene que ver usar información, o parte de la vanguardia de los 50, que es usar información física de fenómenos físicos y convertirla en un hecho artístico sublime y bello. No sé, por ejemplo, Xenakis analizaba comportamiento de partículas, sistemas estocásticos, estadística, y de ahí derivaba materiales y trayectorias de piezas que él hacía con este tipo de comportamiento, digamos, impredecible o predecible en la medida que se estudia estadísticamente, ¿no? O sea, la medida que, no sé si ustedes, no sé de dónde vienen ustedes, si ustedes estudian música o son científicos o algo así, pero lo que yo quiero decir es que había la tendencia de dejar el approach romántico de la naturaleza, o sea, una interpretación arbitraria de la naturaleza por parte del creador, y usar sucesos objetivos o físicos de la naturaleza para transponerlos en un evento artístico. Entonces, estas primeras fases de Ligeti con estos comportamientos de masa, micropolinomías, Xenakis con esta cosa de la estocástica y la estadística usada como técnicas computacionales, el mismo Nakaro también, marcaron una época en la música que ha sido ya superada, digamos, y que se ha convertido en lo que ahora se llama la sonificación. Esto es, ya no derivar de tablas estadísticas partituras, decir, todo se podría computar así, porque según cómo se mueven las hormigas en un hormiguero, si la hormiga se va en túnel A, entonces no sube un cuarto de tono, pero si la hormiga se va... Y esta cosa de interpretaciones de hormigueros, de lluvia, de arenas, de masas, comportamientos de fluidos, de sistemas complejos, además de ser demasiado trabajo, es como que ya de moda, ¿no? Ya pasó de moda y ahora está de moda ahorita la cosa de la interfaz, del uso de sensores, de la detección de eventos reales y su transducción en tiempo real en información que nosotros podemos definir a través de un sistema algorítmico, un sistema de software, y hacer que esto supuestamente se transforme en algo artístico. Es una manera muy barata de hacer arte, en realidad, una manera muy fácil de crear discursos, digamos, discursos musicales o manifestaciones musicales o poética musical, o estética musical, a través de la simple traducción de eventos que suceden en la naturaleza, ¿no? Ahorita me entero que Híbrida está planeando Jaime, se trata de usar software en 3D
Que va a crear, o sea, va a crear modelos de 3D basados en información de temperatura, de temperatura del cuerpo, presión sanguínea, pulso cardíaco y todo eso, ¿no? Bueno, en realidad el proyecto de Híbrida ha hecho como varias piezas. Se abrió una convocatoria en Brasil para desarrollar diferentes piezas, diferentes prototipos de tecnología que pudiera jugar con esta idea de hacer o comunicar el cuerpo con una tecnología electrónica. Entonces, va a haber un laboratorio abierto aquí en la Ciudad de México donde sí información del metabolismo humano se va a convertir en un modelo tridimensional que queremos imprimir, ¿no? Se va a convertir en una figura 3D, pero se han hecho otros proyectos como, por ejemplo, guantes con sensores de ultrasónicos y motores y motorcitos, vibradores, como para débiles visuales, ¿no? Que puedan con este sensor ir sintiendo la tridimensionalidad del espacio en su mano, ¿no? Por ejemplo, o también desarrollamos otra pieza de una artista brasileña que hizo una cosa de DJ con las ondas cerebrales de su hijo. Entonces ella en el performance salía amamantando a su hijo y la información del electroencefalograma se transformaba en una escena visual, ¿no? Abstracta. O sea, todo esto, gracias. O sea, todo este enfoque de transponer eventos que pertenecen a un ámbito distinto y transponerlos a, no sé, él está hablando también de cosas para débiles visuales, una cosa así, pero yo no sé nada de eso, no soy médico, nada, yo soy compositor y pensé que esto tenía que ver más también con música y tecnología o interfaz y tecnología y si no lo es así, de todas maneras yo me voy a enfocar en eso porque es lo que yo hago, ¿no? Entonces, hay desde luego todo esta, si hablamos de tecnología como interfaz, que es lo que yo le puse a esta especie de conferencia de princesa linda, gatita reluchuda, le puse así porque resulta que aquello parece ser muy bonito, o sea, muy atractivo, y resulta que no es tan fácil en primer lugar implementar toda la tecnología y hacer que esto para funcione. Y segundo, porque al final la gatita no ronronea como aquí queremos que ronronee, ni se acuesta ni se duerma cuando todos queremos que se acueste y se duerma, ¿no? Porque todos estos eventos de la naturaleza que son en el mundo físico, análogo, digamos, transpuestos a una expresión artística, no está bajo nuestro control, digamos. Nosotros lo que hacemos, ya sea como programadores, desarrolladores o artistas o creadores, si es que ahora algo tiene que ver una cosa con otra, lo único que hacemos es proveer a un elemento de una interfase para que se manifieste en un ámbito que no le pertenece. Y eso es básicamente lo que está, cuando hablamos ahorita de tecnología como interfase, el cliché ahora son los touch screen, ¿no? Y que casi todos nosotros somos casi ya adictos y que estamos todo el tiempo en esta interfase del delito, tratando de acceder a mundos que queremos que se comporten como nosotros queremos, pero en realidad están como muy alejados de nuestra realidad. Hay mucha crítica acerca de cómo estamos creando una vida virtual en función de la interfase misma. Entonces, todo esto a mí me ha hecho, quizá yo soy ya como un tipo de, yo nací en el 56, soy una generación, un compositor de una generación ya medio ruca, digamos, pero es una generación también que, o sea, yo viví la primera televisión, yo nací en Peralvillo y la primera televisión que hubo en el barrio era una sola en toda la cuadra, en blanco y negro, y todos los chamacos íbamos a ver esa televisión como así como wow, ¿no? Yo viví el nacimiento del CD, la muerte del vinil, yo viví el inicio de las computadoras y el fin de la máquina de escribir. O sea, fuimos una generación realmente que hemos sufrido bastante en realidad, pero también hemos gozado mucho el surgimiento de nuevas tecnologías que hemos tenido que aprender, y eso nos ha mantenido, al menos en mi caso, me ha mantenido un poco más alerta a todos estos cambios y con la voluntad y la disposición de querer aprenderlos, al menos de poder conocerlos. Ustedes son mucho más jóvenes, ustedes quizá no vivieron este cambio de una manera tan bruta como lo vivimos nuestra generación de los 50s y quizá inicio de los 60s. Y quizá para ustedes es un poco más natural. A mí,
yo cuando veo los resultados de la interacción entre el arte y la tecnología, yo me pongo siempre un poco incrédulo y un poco dudoso de lo que realmente, si lo que realmente está pasando es algo que yo considero que vale la pena, ¿no? ¿A quién más le da que si yo considero que vale la pena? No, desde luego, ¿no? Pero estoy aquí para que de alguna manera tengo que decirles. No, les voy a enseñar ahorita un trabajo que hice en el que, porque yo siempre he pensado que la tecnología es algo que debe estar oculto, debe estar atrás en una obra de arte, que no debe ser la fachada o la interfase, ni siquiera entre el público receptor y el artista o la obra, sino que debe estar atrás para que el concepto de la obra, para que la intención, para que la estética, la filosofía, la religión del artista, lo que sea que lo motive para la creación, sea lo que está en contacto directo con su público, ya sea de pintura, de arquitectura, de música, de concierto, lo que sea, sin que la tecnología esté interpuesta entre los dos. Porque la tecnología tiene un discurso por sí misma, representa cosas por sí misma que pueden ser incluso más impactantes para el público que el arte mismo que se quiere decir con ella. Entonces, yo he sido en ese sentido un poco radical. Me dieron una comisión para un festival que se llama 5+1 en Berlín, un festival de música electroacústica. Hice una pieza, y el video que van a ver ustedes es el prototipo de esta pieza. Fue una sesión que hice con una bailarina, con mis guantes. Tengo en la espalda el Sensor Lab, que era la interfase o el aparato que se usaba antes del Arduino y fue desarrollado en el Stein. Y esta pieza se llama El Cuerpo. La idea de esta pieza que se llama El Cuerpo era usar el cuerpo de una chava con todo su significado, con toda la fuerza que tiene el cuerpo desnudo de una chava, como un instrumento musical, del mismo modo que un chelista o un contrabajista puede manipular y golpear el cuerpo del chelo. El cuerpo está desnudo, nadie le pone traje ni corbata a un chelo o a un contrabajo, sino más bien es un objeto dócil, es un objeto callado, es un objeto totalmente pasivo. Y así dije, pues voy a hacer una pieza con mis guantes donde voy a usar el cuerpo de una chava encuerada en vivo, en un concierto, para tocarla y que haga sonidos. Los guantes funcionan muy sencillos, son sensores en cada dedo, sensores sensibles al tacto, a la presión, digamos, en inglés se llaman tactile sensors. O sea, si presiono empieza a enviar señales, si presiono más la lista numérica aumenta o disminuye, y esta lista numérica pues, se puede interpretar de diferentes maneras. En este caso se interpreta de diferentes maneras. Les voy a enseñar primero el video de esta pieza, que ya la hice hace ya 2003, creo, 2002, no, 2005 creo. ¿Qué pasa? Entonces, le quito aquí y la paso allá. Pero no pasa una feo, ¿no? Ahorita. No, porque son nuestras bocinas. Okay. ¿Te molesta acá? ¿Y lo pongo? Sí. ¿Dónde? Ahí se ve, ¿eh? Entonces el mouse. Esto es un discurso. Se los voy a poner ya. Esta cosa. Era un ensayo de la pieza. Yo estaba explorando sonidos relacionados con diversas partes del cuerpo, partes específicas del cuerpo de ella.
No sé por qué se paró. Pero debe seguir. Hoy no es la tarde de la técnica, ¿no? No. No sé por qué hace eso, línea. No tengo idea. Es lástima que no haya internet. Bueno, que no pude yo bajar más bien los videos de bajarlos, porque no se ve todo el video. No sé por qué hace eso, línea. Bueno, déjame ver, no importa. Total que yo, la chava le voy quitando la ropa, va creando sonidos diversos. Ahorita les explico cómo funciona este software. Hasta que ella se queda totalmente desnuda y yo sigo tocando diferentes partes de su cuerpo y creando sonidos distintos según donde yo la estoy tocando, ¿no? Le toco todo menos el sexo, digamos, la vulva no se la toco, pero los pechos, la espalda, la meneo, la volteo. Yo estoy vestido de blanco ahí, como un médico loco, examinando el cuerpo de esta chava que es totalmente pasivo y está totalmente dispuesta a que yo la voltee y la haga sonar como sea. En la pieza me dijeron en el festival que pues no era una pieza electroacústica, y yo les dije, pues claro que es una pieza electroacústica. Lo que pasa es que la presencia y el acto mismo de tocar a la chava esta, de esta manera, es un hecho cultural que es mucho más fuerte que el acto mismo musical. Y fue el acto que fue el aspecto que más percibió la gente. Del mismo modo, y a la inversa, cuando nosotros anteponemos la tecnología a cualquier actividad artística, es la tecnología la que da la primera cara. En lugar de esto, que esta pieza precisamente la intención era al revés y es irónica en ese sentido, porque estoy ocultando, la tecnología está presente ahí, pero el acto mismo es mucho más presente para la gente en términos de percepción. Porque bueno, por este tipo, porque, o sea, al final del concierto había dos tipas españolas que me dijeron que yo era un macho, misógino, que porque yo no estaba desnudo, y porque ella estaba desnuda y yo no, que era una degradación para la mujer, que era, no sé. Y había otros tipos que me dijeron, oye, pero ¿por qué no siguió esto más? O sea, ¿por qué no follaron ahí? Y me dijeron otros dos españoles que estaban en el concierto, pero esto hubiera acabado de otra manera, ¿no? Y entonces había toda una serie de discusiones que tenían que ver con la moral, con aspectos sociales, con abuso del cuerpo de la mujer, con todo lo que ustedes quieran, menos con música, electroacústica y tecnología. Y ese era precisamente, el fin de esta pieza era ese, precisamente, es un poco irónico, de cómo depende de cómo presentemos las cosas, logramos el efecto que queramos, aunque hay mucha gente que las quiere presentar de un modo e inconscientemente por el uso de la tecnología los acaba presentando de otro. Y ese es el tema ese es mi tema en relación con la tecnología, ese es uno de mis temas. Voy a desconectar el video. Otro tema. ¿Vamos a ver? Okay. Vamos a ver. Ahí está. Maravilloso. Este es el software. Déjenme ver si tengo, ¿no? Sí. Al menos aquí sí. Entonces saco esta de aquí. Ok. Esto que está aquí. ¿No sé yo? Debería verse. Ah, es que es mono. Esto azul es un dedo, mi dedo pulgar. Si lo presiono más, es que no traje mis manos a México, no están aquí, o sea, si presiono más mi dedo, yo uso una tablita un palito así que de hecho parece un instrumento, pero no lo es. Si le presiono entonces sube la escala numérica y se incrementa el volumen. Si presiono este dedo más, simultáneamente cambia el panning, que aquí no vamos a oírlo porque es un sistema monaural. Entonces pasa del lado izquierdo al lado derecho. Si
presiono el dedo medio, teniendo una señal, se incrementa la altura. Y si presiono el dedo anular, hay un efecto ahí, se incrementa la velocidad y además se deforma el sonido. Esta mano que está activada ahora, es esta mano. Ahorita estoy presionando cualquier parte aquí en la mesa, estaría haciendo así. Si yo muevo mis dedos y varío la presión de los sensores, pues esto se empieza a mover y empieza a cambiar los parámetros según como yo quiera. Además tengo esta mano con exactamente los mismos sensores acá. Y pasa exactamente. Esto es, digamos, básicamente cómo funciona. Abajo está el volumen, el output de audio, y este como relojito que está dando vueltas está indicando la duración de ese sonido que está sonando. Como ustedes ven, esto es básicamente loops, son loops que se repiten. Eso son. Y si yo le hago, lo paro y lo inicio otra vez, lo que hace el programa es que aquí tenemos lo que yo le llamo clusters de sonidos. Estos como unos bancos de sonidos que yo grabé, yo edité, yo deformé, yo modifiqué y los ordené en estas familias. Cada uno de esos clusters que están aquí del lado, lo que dice drum sex, por ejemplo, en esa columna, tiene 10 bancos distintos. Este tiene 6, este tiene 7, todos pueden tener hasta 12 bancos. Y todo lo que son estos son familias de sonidos distintos. Si me voy aquí, que dice EK, quiere decir electrónico, pues, y le dejo en el banco 1, pues soy esto. Y tengo 11 sonidos de esta mano y tengo 4 sonidos en esta mano. Tengo 4 sonidos en aquella mano y 11 sonidos en esta mano. Y aquí me dicen cuántos sonidos, cómo yo podría combinar esos sonidos en cada uno de los bancos. El software, sin embargo, no obstante esta estructura, esta esquematización del sonido, porque yo tengo que meter sonidos en cajones, digamos, y decir, ok, voy a hacer una pieza con pura voz, entonces grabo gente que hace voz, improvisación, ruidos, yo mismo me grabo, perros, lo que sea, algo que sea generado con las cuerdas vocales, entonces eso lo grabo y le puedo poner aquí voz. Y aquí puedo tener diferentes tipos de voz, hasta 12 bancos distintos, y puede haber un infinito número de sonidos en cada uno de los bancos. Lo que hace el programa, cada vez que yo presiono este sensor, que es lo que dispara el sonido, es que agarra un sonido al azar de ese banco. Yo no sé en realidad qué sonido va a venir. Sé que va a venir un sonido de esa familia, pero no sé qué sonido va a venir. Y eso le confiere toda esta cosa tecnológica de cajones, digamos, estos son libreros y cajitas. Le confiere un grado más místico, porque en realidad yo no sé qué sonido viene. Y dependiendo, o sea, les voy a decir en mi experiencia de años que tengo usando este software, dependiendo de la vibra que haya en el momento de improvisar, y eso se les puede hacer aquí, por ejemplo, Willy Terrazas, que es un buenísimo improvisador de la flauta. Si no hay una buena vibra en el conjunto, la improvisación no sale. Si no hay una buena comunicación entre los instrumentistas, no hay como una... O sea, este músico no me está disparando a mí nada, no me está diciendo nada, yo no voy para allá, entonces la improvisación a veces no jala y a veces se empieza a jalar poco a poco y a veces agarra y soy increíble y a veces no soy increíble. La improvisación depende de muchos factores que no necesariamente pueden ser catalogables. Y en este caso, este software reacciona exactamente igual, por el simple hecho de que agarra sonidos al azar. Y sucede exactamente lo mismo que con los músicos, al menos en mi experiencia usando este instrumento, puedo interactuar con músicos en vivo y a veces no salen, pero a veces no salen no nada más porque yo lo mío no sale, es porque los demás tampoco está saliendo. Simplemente, o sea, no hay una diferencia entre un instrumento acústico y este instrumento. Y esta es una interfaz en la que
la gente no sabe exactamente ni cómo funciona, porque yo tampoco nunca lo explico. Tengo mis guantes, sí se ven un poco raros, medio robóticos, con esos sensores, y toco en una tablita, de cualquiera sea, hasta de un guacal puedo agarrar una tablita y con eso, porque es una superficie plana que me sirve para regular la presión de los sensores. Y entonces mucha gente piensa que, pues, que el instrumento es la tablita esa misma, porque eso es lo que, como si fuera un clarinete, digamos, un oboe, ¿no? Lo estoy tocando de hecho con una posición parecida. Y en realidad el instrumento es eso y mucho más. Pero además, a lo largo de los años, ese instrumento se ha ido desarrollando en función de conciertos distintos que hago, me estimulan para hacer otras grabaciones distintas. Y entonces ese instrumento pues, va cambiando, de repente le meto otro banco aquí, el banco 8 abajo de Water 2, le pongo el banco 8 con otros sonidos de agua y se va creciendo, a veces le quito estos. Este software también tiene la posibilidad de que si yo le destrabo aquí este candado, pues puedo apagar y prender estos bancos. Y aquí lo trabo de nuevo, lo cierro y estos bancos ya están para usarse. Y si por algún motivo no quiero usar este banco y este banco, pues no los quito y entonces no estarán activos. Y entonces el instrumento se puede mover, ya ha crecido como un moluscote, se ha ido desarrollando también sonoramente como un moluscote, y a mí, como yo no toco ningún instrumento así de veras, digamos, pues es como una masturbación mental para mí, que me funciona bastante bien, la verdad, porque puedo interactuar muy bien con músicos en general, ¿no? Esto es una interfaz. Esto es una interfaz, es tanto la interfaz, esta interfaz que están viendo ustedes, esta pantalla, que es el GUI, básicamente, es una interfaz que a mí como programador me permite configurar los sensores. Aquí tiene este de config, esto aquí arriba, me permite cambiar la sensibilidad de cada sensor, me permite usar diferentes sensores y controladores. O sea, hay bastantes configuraciones que no les voy a mostrar, que son aburridos, ¿no? Pero en general el software, en cuanto a interfase de usuario para programar, está muy bien. Y después tiene además este full screen, este concert mode aquí, que quita todo eso y nada más deja las cajitas y todo eso. Y esta es la pantalla que yo veo cuando toco. La pongo en el suelo y estoy así tocando, y a veces ni la veo. Yo estoy tocando y a veces presiono botones al azar, porque estos bancos y estos clusters los puedo cambiar con diferentes combinaciones de un on-off que tienen los guantes. Entonces me pego aquí y entonces voy cambiando mis sonidos a veces sin ver por dónde ando. Y es al azar. Es al azar. Básicamente es un software que está basado en random. Pero con cierta organización, con cierta estructura, ¿no? Este es como un ejemplo de mi experiencia con software, que tiene que ver también, y es de una naturaleza muy parecida al trabajo que hice hace algunos años con árboles, ¿no? En realidad lo que yo quería cuando estuve en el STAN era hacer análisis comparativos entre, tiene que ver con otros aspectos. No les voy a hablar mucho de esto porque no tiene que ver con el tema. Pero si yo al conguero esto yo le decía, improvisa todo lo que puedas y chao. Pero sin repetirte una sola vez, sin repetir nada de lo que has hecho una sola vez. El software este que yo estaba pensando con los guantes para el conguero debería detectar diferentes eventos, ¿no? Diferentes tracks de cada mano, pero muchísimos. Aquí había 3 congas distintas, las congas con 3 secciones de parche cada uno, la mano con diferentes secciones cada una. Entonces iba a haber eventos aquí, diferentes eventos. O sea, en la conga 1 tocó con la parte de la palma tal, y la mano izquierda con esta intensidad, o sea, iba a haber diferente información. Y basado en un sistema de reconocimiento de patrones, que finalmente tiene que ver con inteligencia artificial, yo le iba a decir al programa cuándo el improvisador hizo este patrón. ¿Cuántas veces lo repetí? ¿Cuándo? O sea, cierto golpe con cierta intensidad en la misma conga con la misma parte de la mano. ¿Cuándo lo hizo? Aun cuando él se pretendía ser siempre libre y siempre improvisar y todo eso, iba a tener necesariamente que repetirse. Y esta repetición tiene que ver irónicamente con nuestras limitaciones de libertad, nuestras propias limitaciones tanto ergonómicas, culturales, técnicas.
organológicas, por la distribución de los instrumentos, por la distancia de la mano con los instrumentos. Todo esto crea un sistema como gramatical, una sintaxis que nos hace que eventualmente lo repitamos, porque estamos en un ámbito limitado y determinado. Y yo quería hacer exactamente este mismo software, meterlo en árboles, en ramas de árboles, para que estas ramas crearan ritmos también, con sus movimientos de ida y venida, y hacer análisis comparativos de cuándo un árbol y cuándo el ejecutante repite estos patrones, y quién es realmente más libre, porque el que repite menos patrones resulta que es más libre, porque hace cosas nuevas cada vez. En el caso del árbol es igual que el ejecutante, es un sistema sistémico, porque tiene un tronco de cierta dimensión, con cierto tipo de madera, con cierto tipo de hojas, con el viento, tal, y va a llegar el momento, eventualmente, que las ramas se muevan de una manera parecida, porque es un sistema también limitado. Entonces, esa era la idea inicial de hacer estos guantes, que no, como yo no soy científico, ni matemático, ni hago ni partidos para la academia, ni nada de eso, esto nunca se regresó, porque además un físico amigo mío me dijo: análisis de patrones, pues tienes que saber mucho para definir lo que es un patrón. O sea, le tienes que decir a un programador qué es un patrón. Y eso es muy difícil y también muy arbitrario. Porque ¿por qué esto es un patrón y otro no podría ser un patrón? ¿Y dónde están los límites de la definición de un patrón? Entonces este proyecto lo dejé y me dediqué más a tocar con estos guantes y a hacer música con estos guantes y a desarrollar este instrumento que ustedes están viendo, y que pues, un amigo mío israelí programador me hizo este software para los guantes, ¿no? Y esta es la última versión, digamos, y no pienso hacer más. Y ya, ¿no? Eso es lo que yo les quería presentar. Qué lástima que no hay videos y tal, eso porque yo les quería hablar también más sobre lo que yo considero una interfaz, ¿no? Una interfaz es una superficie, no es una herramienta, o sí puede ser es como una herramienta, pero es un lugar, es un espacio muy delgado que sirve para que dos cosas distintas interactúen entre sí y se entiendan entre sí. La interfaz es en realidad, es como una coma, depende de donde uno la ponga, quiere decir diferentes cosas, ¿no? La interfaz no debería ser tan evidente ni tan importante al crear, al menos como yo dije, música, para crear música. La interfaz es lo de menos. Lo que es mucho más importante para nosotros es, como creadores, es pues, definir lo que nosotros queremos decir como creadores, ¿no? Entonces, esta es una relación con la tecnología que a mí me ha costado mucho trabajo, toda esta cosa, esta sobredimensionalización de la tecnología, esta cosa de usar los instrumentos y usar el software solamente porque lo tenemos, cuando en realidad no hay mucho que decir. Si yo agarro, por ejemplo, cualquier fenómeno físico que está a mi alrededor y lo transformo en información, y hago una traducción de esa información en cualquier otro evento, las curvas van a ser de otro color, si quieren, pero van a ser las mismas curvas de comportamiento. Y entonces la pregunta ahí, como artista, es: ¿yo qué estoy aportando a eso que no sea la parte tecnológica de programación? ¿Yo qué estoy haciendo con eso? O sea, transducir no es hacer arte ni hacer creación. Transducir es transducir, pasar una información de un modo y presentarla de otro, pero con las mismas curvas de comportamiento de esa información para meterlas en otro. Es como que está muy de moda ahora, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? En Windows había estos players de música, que se oía la música y de repente se ven estrellas o gotas de agua y todo eso. Eso es una traducción, eso es una sonificación o visualización de un evento a otro. Y en realidad no está aportando, no hay ningún aporte nuevo para la percepción, porque es simplemente una manera distinta de presentar un evento. ¿Y cómo podemos usar la interfaz en términos de tecnología como herramienta para enriquecer lo que queremos decir como artistas? Eso es para mí una pregunta importante. ¿Cómo podemos usar la interfaz en términos de tecnología para enriquecer nuestro vocabulario como artistas o como compositores o artistas visuales o artistas de video? Entonces, ¿no? ¿Cómo podemos ser
tomar la tecnología nada más como una cosa que nos va a facilitar quizás ciertas cosas, pero nos va a complicar otras. Y desde luego, ¿de dónde van? ¿Qué es lo que tenemos que decir, no? Finalmente, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y cómo podemos evitar que la interfase se ponga entre eso y nuestro público? Eso es básicamente, Jaime, lo que yo tendría que decir acerca de eso. No sé si tienen preguntas o si quieren, nos discutimos aquí, agarramos a trancazos acerca de todo esto, ¿no? Sí. Yo sí tengo una pregunta, ¿Sí? que empezó a hablar algo acerca de que el desarrollo también tiene que ver con la ergonomía del cuerpo. Si pudiera hablar un poquito más de eso, que cómo se fue el desarrollo para hacer la pieza final, pues que la pieza también en sí me pareció como algo bien escultórico y bien artístico. Ajá. Pues, en aquella época en el Stein, en Holanda, había, por ejemplo, un tipo, Marco Niglio, que es fundador de Troika Ranch, y su chava, que es la coreógrafa de ese grupo, que hizo un programa que se llama Eudora o Aurora o algo así. ¿No lo conoces? No. Marco Niglio, un buenísimo programador, es un programa para artistas visuales y multimedia. Y este tipo lo que hacía dos cosas. Una, encuadrar en video un escenario, definir, estamos hablando del 96, del 96, es importante, porque ahorita en Jitter y en Max esto quisiera que cualquier chamaco de 14 años lo puede hacer, pero en aquel entonces era así como, wow, eso era el residente del stand también, definir una pantalla de video, definir diferentes áreas de esa pantalla, por las que en la cámara, a través de la cámara, la bailarina podría invadir esas áreas en la pantalla de video, y usando esas áreas podía modificar y hacer el sonido de su propia voz. Este es un aspecto que tenía que ver con el uso del cuerpo para invadir el espacio tridimensional y con esa invasión del espacio tridimensional generar sonido. Eso es también una especie de sonificación, pero es más abstracta porque depende de la definición arbitraria de áreas que el programador puede definir como él quiera, ¿no? Puede definir solamente verticales, de tal modo que si la bailarina brinca y alcanza aquella área en la pantalla de video, pues puede generar una percusión. Pero en el trayecto va a invadir otras áreas horizontales de la pantalla de video y entonces va a tener que hacer una escala que no hay, porque no hay otro modo de acceder a aquella área sin invadir las otras en la pantalla de video. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Aquí se plantea una cosa que tiene que ver con o sea, estaba la pantalla de video, estaba aquí el foro, y la pantalla de video estaba dividida así, en el software, en diferentes áreas. Y la bailarina andaba por aquí, y entonces brincaba por acá y estaba la área A, B, C, D, E, F, G. Cuando llegaba a esta área, de alguna manera llegaba ahí, sonaba algo distinto de lo que sonaba acá, ¿no? Claro, ahí se puede establecer una serie de algoritmos donde, bueno, si tú vas del área A al área 3 directamente, todo el área 2 y el área 1 suena. Si tú vas al área 6 de tantos, entonces estableces tu algoritmo, tus reglas del juego, y entonces a través de un sistema gramatical, a través de un sistema de una estructura, la expresión corporal, que es continua, que explica, que se puede expandir de muchísimas maneras, que tiene mucha riqueza para la percepción, se esquematiza en un algoritmo definido por el programador. Esa es una interfase. Esa también es una interfase de la cual el público no se percata porque no sabe exactamente cómo funciona aquello. Si no ve la pantalla y no le explica, miren, la pantalla tal, y cuando toque para acá, bla, 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 entonces ya, si uno le explica eso a la gente, entonces ya la tecnología y la estructura de la pieza se interponen, y entonces, ¿qué es más importante? ¿Decirle a la gente qué buenos programadores somos? ¿O ver que estamos haciendo algo que tiene que ver con tecnología? Porque algo tenemos que decir con eso. Ese es otro punto, ese es el punto del que estaba hablando desde el principio, ¿no? Este es un aspecto. Otro aspecto que estaba haciendo Marco Niglio, este es el aspecto más abstracto, estoy respondiendo a tu pregunta. El otro aspecto que ellos estaban haciendo era
que tenía sensores, y esto es algo que ya se hace mucho y está muy de moda, pero en los 90 también era, en 96 era de vanguardia. Tenía sensores de flexión en todo su cuerpo. Aquí tenía unos, aquí tenía otros, aquí tenía otros, acá tenía otros, aquí tenía otros, aquí tenía otros, aquí tenía otros. Y entonces ella hacía un movimiento así, se flexionaba y entonces sonaba aquello según cómo estuviera flexionando. Podía haber tenido aquí otros, o sea, se puede estar cargada de cables. En aquel entonces no había el wireless, el Bluetooth, nada de eso, era una cola de cables, así ella andaba con su cola de cables moviéndose y haciendo su música en tiempo real, sacrificando la expresión del cuerpo y convirtiendo al cuerpo más que nada en un disparador de sonidos, en conexión total con el programa, porque pues depende de cómo muevo esto, pues eso lo define el programador, y ahí se define otro sistema en el que la expresión y la riqueza de los movimientos tiene que ser pasada por una trama en la que la expresión se tiene que sacrificar, ¿no? La pregunta es si la expresión del cuerpo necesita esa tecnología. O que si la necesita para cualquier efecto estético, no es para enriquecer la expresión del cuerpo, sino es para reducirlo a un sistema abstracto, que también puede ser sublime y artístico y hermoso. Pero el nivel de complejidad que ofrece la tecnología es más pobre de lo que nosotros mismos podemos hacer sin tecnología. Y entonces, si nosotros viéramos las interfaces como eso, como un sistema de abstracción, más como un sistema de enriquecimiento de los fenómenos continuos, de los movimientos, de la expresión misma del cuerpo, por ejemplo en danza, pero lo mismo aplica también para la música, para el sonido. Entonces, yo creo que tendríamos un poco más claro y valoraríamos la tecnología en su dimensión exacta. La tecnología empobrece el discurso artístico y la empobrece del mismo modo que pixeleamos una foto para hacerla artística de alguna manera, ¿no? Ese es un uso de la tecnología muy específico, es decir, bueno, voy a pixelear esta foto y voy a crear como píxeles de colores, cosa que, bueno, se hace desde hace mucho tiempo, desde los puntillistas, desde hace mucho tiempo los pintores han ido reduciendo el complejo continuo de la realidad y lo han ido encasillando en su paleta de colores, porque quizá, no sé, estos tenían nada más 19 colores distintos a los millones y millones de colores distintos que hay en la naturaleza. Y con esos 19 colores era una manera de pixelear la naturaleza, aunque no veíamos píxeles cuadraditos, pero había una reducción de esa naturaleza en solamente 19 colores. En las computadoras tenemos 250.000 colores ahorita de posibilidades, ¿no? Y sin embargo no necesariamente decimos más con esos. Y sin embargo la naturaleza tampoco necesariamente dice más con sus millones de colores. Y sin embargo nosotros tampoco decimos más con 2 colores, tampoco necesariamente. Y entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante no es la abstracción, la reducción, la esquematización de las realidades o su sobredimensionalización, por ejemplo, el excesivo detalle que hay ahora en el video. O sea, ahorita ya hay tecnología que es más definida que la realidad. Hay el video HD, a veces que tú le ves las arrugas a la gente que no las ves normalmente, porque con esta información de píxeles y los sensores puedes incrementar una información que tú normalmente no ves, ¿no? Entonces resulta ahora que la tecnología no nada más iba atrás de la realidad física, sino que ya atravesó un punto en que la está, digamos, incrementando más allá de lo que la naturaleza misma puede dar. Y entonces vemos algunas fotos que dices, o sea, se le ve cada pelo de su peinado se le puede ver. En la realidad yo no me había fijado en eso. Y eso claro que puede ser un motivo artístico. Tomarte una foto y que se te vea más cantidad de pelo con mucho más detalle, más brillo y todo eso puede tener un sentido artístico también. Y la tecnología pues, se puede ir por ahí, desde luego, es totalmente justificable, ¿no? Pero en cuanto a lo que tú me preguntas, en cuanto a la expresión del cuerpo y el uso de la tecnología, yo creo que sí tenemos que tener bien claro que la tecnología no necesariamente sublima, no necesariamente, y que además
hay que trabajar mucho para hacer que la tecnología haga lo que nosotros querramos, y que usualmente está basada en sistemas gramaticales y limitaciones de software que tenemos que aprender y que nos limitan también, de tal modo que si antes teníamos una idea que hacer y que queremos desarrollar con tecnología, las herramientas que nos ofrece la tecnología nos desvían de esa idea y nos conducen hacia un modo, por las interfaces, en las que ya no estamos haciendo exactamente lo que queríamos. Y entonces pues, eso puede ser también válido, siempre y cuando estemos conscientes de ello y podamos verlo claramente, hasta dónde los softwares y las GUIs, el Graphical User Interface, nos están manipulando de una manera que nosotros no habíamos pensado, ¿no? Desde mi punto de vista hay una sobredimensionalización de las interfaces, empezando por los touchscreens y de esos pads y de esos smartphones y todo eso, nos hacen, que tiene que ver también con políticas de consumo de las grandes empresas Samsung y Macintosh y todo eso, que nos venden y nos enseñan y nos quieren vender que la interfaz es más y más maravillosa que la vida misma, y eso es algo a lo que yo me resisto mucho, ¿no? Y yo no mido la expresión, lo que puede ser la expresión, lo que tú llamas, no sé qué exactamente quieras decir con la expresión, pero yo no la mido en función de si se puede enriquecer o no con la tecnología, ¿no? No es algo que no lo pienso así, no lo pienso de este modo. ¿Otra pregunta? A mí me gustaría que nos compartieras un poco tu proceso como compositor, ¿no? Como compositor, porque pueden parecer muy obvias las diferencias, pero en realidad creo que son mucho más sutiles, de trabajar con una interfase, digamos, partitura músico, a tener haber desarrollado esta interfase tan ergonómica, ¿no? Ajá. ¿En qué lugares cambió tu proceso creativo? ¿Qué otros caminos encontraste nuevos también con esta interfase? ¿O qué otros enriqueció en tu trabajo como compositor, digamos, más acústico? Usando, por ejemplo, el software Ah. Mira, este software a mí no me dejó mucho como compositor porque al menos en el caso de los árboles son muy cabrones, ¿no? Los árboles se mueven nada más como quieren y cuando quieren, y el viento sopla solamente cuando quiere. Y uno se convierte en un ente totalmente pasivo y dependiente de lo que quieran hacer. No, o sea, yo hacía instalaciones sonoras con movimientos de árboles. Y estos movimientos estaban determinados por un reguilete de sensor de viento y además acelerómetros en varias ramas de los árboles que hacían un promedio de movimiento de actividad, de tal manera que cuando hacía más viento el árbol se movía más, y entonces había como un cursor, una especie de una barra así, que tenía de esas que parecían el tablado, que estaba dividida en 6 niveles de actividad, y entonces igual que los guantes, cada nivel de actividad estaba asociado con un banco de sonidos que además los agarraba al azar, y cuando el árbol se movía un poco más, pues pasaba estos sonidos y se movía más, y cuando estaba muchísimo viento, pues se movía para acá, y los sonidos de esto pues eran ya, aquí eran sonidos así como muy de insectitos y como ramitas que rompía y hojitas secas que arrugaba y así. Y cuando todavía más viento, aquello ya era puro sonido electrónico, así. Y entonces aquello era exactamente era una transducción. Era una transducción pasada por una trama de mis bancos y también por mis decisiones personales y arbitrarias de qué sonidos iban a sonar. Yo hice también piezas para piano de eso. Aquí tenía notas muy largas para piano, y aquí tenía improvisaciones y teclazos y tapazos del piano y todo eso, y agregaba botellas y latas en eso, y aquí. Entonces el árbol, según el viento, pues el árbol se inspiraba en mis sonidos para hacer su música. Era un poco un proceso al revés. No es que yo como artista me inspiraba en los movimientos de los árboles para escribir, o como Messiaen escribía así de cantos de pájaros. Más bien yo le decía al árbol, mira, ahí están mis sonidos, muévete y ahí tú tocas con ellos lo que tú quieras. Era un poco la idea de hacerlo al revés, ¿no? Esto como compositor no me enseñó mucho.
como instalador sonoro me enseñó que estas instalaciones tuvieron un impacto muy fuerte en el público, a tal grado que muchos de ellos se iban a la instalación. O sea, la instalación era así como un parquecito así, por ejemplo, teníamos es un sistema cuadrafónico. También mientras más viento había, el sonido empezaba a girar más rápido en las 4 bocinas, y cuando había muchísimo viento hacía daba vueltas así, y además el sonido electrónico de este banco 5 y 6 era así exageradamente agresivo e intenso. Y cuando había poco viento, no había viento, nada más el sonido iba circulando pues, muy poco a poco, ¿no? Muy poco a poco. El contraste cuadrafónico era muy bajo. Eso quiere decir que contraste, quiere decir que cuando esta bocina cuando el sonido estaba pasando aquí a la mitad entre esta bocina y esta, sonaban las 2 bocinas. Es un contraste bajo. Un contraste alto es que cuando el sonido empieza a desplazarse por acá, en este momento, aquella deja de sonar y esta empieza a sonar. Ese sería el contraste alto. Pero este era el contraste bajo, entonces el sonido se oía a veces en estas 2 bocinas, luego se pasaba para acá, pero muy lento, y con unos soniditos de hojitas rotas y de ramitas y todo eso, pues la gente estaba ahí, pues esperando a ver a qué hora soplaba el aire para ver cómo se oía el árbol cuando estaba soplando más fuerte. Y eso hizo que la gente entrara en un estado de contemplación y que finalmente tuviera en la ciudad un poquito más de tiempo para sentarse y ser consciente de que el árbol sopla y mueve los árboles, ¿no? Que es algo que la gente ya no observa, ya no contempla, ya no se pone en ese estado de decir, oye, mira, ese árbol se mueve distinto que ese, ¿no? ¿Qué carácter tiene o cómo suena? Entonces el sonido era más bien para caracterizar a los árboles en su manera de moverse. Aprendimos mucho de la manera en que diversos árboles se movían de diferente tipo y hacían música, digamos, entre comillas, de maneras distintas, ¿no? Entonces, esa es la expresión. Entonces convertimos aquel movimiento natural de los árboles en algo expresivo, digamos, en algo que a la gente le decía algo, quizá, ¿no? Entonces, tenía también varios clústeres, por ejemplo, cada 2 horas programábamos que pasara de sonidos electrónicos a sonidos de insectos, luego a sonidos de piano, luego a sonidos de voces, luego a sonidos de voces de niños, y luego otra vez, y empezaba, de tal manera que la gente cuando iba a la instalación, pues estaba sonando el carácter general sonoro de la instalación de una manera distinta. Y eso hacía que la gente visitara el parque y se quedara ahí, a veces comían ahí, a veces meditaban, llegó mucha gente a hacer yoga ahí, llegó a gente a hacer tai chi, a estar con la naturaleza en contacto, y eso yo no aprendí nada como compositor, a mí no me enseñó nada de eso, pero vi que la herramienta y la tecnología, pues sí, puede servir para algo que puede ser padre para la gente, ¿no? Y que además no había ninguna interfaz entre la gente y los árboles. No había todo el cableado era subterráneo. No había un solo cable colgando. Las bocinas tienen una forma de hojas que nos cortaron en Berlín, nos cortaron con láser. O sea, hicimos el diseño de las bocinas. Aquí estaba el árbol así, aquí estaban las ramas y todo, y aquí agarramos 2 bocinas con unas abrazaderas y colgaban así, y tenían como esta forma. Y tenían aquí una bocinita que estaba sostenida de 4 y que estaba atinada, o sea, atinaba la bocina hacia la hojota. Entonces la hojota servía de reflector del audio, el sonido rebotaba hacia abajo, hacia la gente que estaba aquí abajo, ¿no? Escuchando. Y de eso salía 4. Había varios árboles y pusimos en 4, estaban esas hojotas, y entonces pues ahí, y pusimos varias instalaciones, pero además hicimos también una instalación donde esta información de movimiento se pasaba por internet. Hicimos una instalación en Florencia, Berlín y México, donde cuando no había viento en un árbol, le preguntaba información de movimiento al viento de Florencia. Y entonces la gente lo que estaba oyendo en Berlín, por ejemplo, era el movimiento que estaban haciendo los árboles en Florencia, con la música, con los sonidos del árbol de Berlín. Cada árbol tenía sus propios sonidos en su propia compu, pero como no había movimiento y no queríamos que la gente se aburriera, entonces dice, bueno, cuando no hay movimiento durante más de media hora, entonces vas a buscar quién se está moviendo por ahí y usa los movimientos de ese árbol para tú hacer tu música, ¿no? Entonces a veces la gente estaba oyendo la música con los movimientos de un árbol que estaba en otro país. Esto para la gente es muy difícil de entender, porque si no lo explicas como lo estoy explicando ahora, pues no, y la gente que no tiene experiencia con sistemas de tecnología, de internet y todo eso, pues no agarra mucho la onda. Y ese es uno de los problemas de la instalación, era que la tecnología no era explícita.
La gente no sabía cómo funcionaba y entonces, ¿qué más daba? Entonces, al final nosotros nos decíamos, bueno, es que ¿qué más da que sea una red de árboles? La gente nunca se va a percatar de eso y no importa tampoco. Lo que importa es lo que la gente le está oyendo. Porque la gente preguntaba, oye, ¿pero por qué se está moviendo y no hay viento y está moviendo mucho el sonido? Este sistema no sirve. Le decíamos, no, es que está conectado, estás oyendo ahorita los movimientos del árbol de Florencia. ¿Cuál árbol de Florencia? No tenemos ningún árbol, no vemos ningún árbol en Florencia. Entonces estábamos pensando poner pantallas, el video, el streaming de video de los árboles que estaban, aquello se convertía en una cosa demasiado complicada y demasiado tecnologizada. Y entonces ahí paramos nosotros, dijimos, no, ya no vamos a hacer estas redes de árboles que se conectan por un lado y por otro. Después fue muy difícil vender las instalaciones porque era muy difícil hacerlas en términos de cableo, de un cuarto para la computadora, cableos subterráneos y todo eso. Era muy difícil, entonces dejamos de hacer eso, ¿no? Y el grupo que yo hice que se llama The Tilt, que era el grupo que hacíamos estas instalaciones y toda la programación, el diseño sonoro, la instalación, diseño de bocinas y todo, pues tronó y ya no hacemos nada de eso ahorita, ¿no? Yo ya no estoy haciendo nada de eso. Como compositor, no, te digo, no aprendí a componer. Los árboles no me enseñaron a componer, no aprendí nada que yo pudiera, que te puedo decir que aprendí como compositor, que podía aplicar en mis composiciones. Fue como una experiencia paralela que nunca se unió, nunca convirtió en mi manera de hacer la música, ¿no? Ahora lo que yo uso no como interfaz, sino como una herramienta, porque repito, la interfaz no son herramientas, lo que yo uso es video como para generar material, es video como si fuera un cuaderno para hacer apuntes de composición. O sea, ya mis ideas, ya hago videos para después a partir de estos videos hacer composiciones. Pero no son videos documentales, sino son situaciones que yo creo. Por ejemplo, esta última pieza, lástima que no. Pues podríamos verla en YouTube, quizá, ¿no? Sí, ya, sí. ¿Sí? Hay que, sí. A ver. Sí, como que. Mi última pieza. ¿Ya tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo. Sí. Ahora vamos a empezar. A ver, tú dale. Sí. Es una cosa un poco complicada de explicar y que tiene que ver con interfaz, pero de una manera distinta. Son como interfaces anidadas. La pieza está basada en un performance. Vamos a poner que este cuadro es un performance. Marque la latina, ¿verdad? Sí. Que duró 1 hora. Es un pianista que tiene instrucciones que dicen lo siguiente: estás en tu casa y estás tratando de desarrollar tu vida cotidiana en tu casa. Puedes leer, puedes comer, puedes bañarte, puedes dormirte, puedes hacer yoga. Todo lo que haces en una casa en tu vida íntima, hazlo en 1 hora de acciones. Este performance tenía un metrónomo. Un metrónomo que sonaba un clic cada 12 segundos. Este clic tenía un display para el ejecutante con una bolita que iba a quedar así. Pic, pic, para que fuera una referencia para el ejecutante de que ya que se iba a acercar la bolita al final, él tenía que ir a tocar cada vez que la bolita llegara aquí un acorde al azar en el piano. Entonces este era como un reloj, era como un elemento que no te dejaba realmente relajarte en tu casa y vivir la vida como felizmente como tú hubieras vivido, sino que hay siempre algo, un elemento que tú tienes que atender. Simbólicamente, pues un trámite burocrático, que no hay agua, que yo era la niña, que me quiero dormir. O sea, hay algo ahí que siempre está interfiriendo, es como un ruido que está ahí que nosotros tenemos que atender y que no nos deja relajar, especialmente en esta vida actual, ¿no? Entonces, lo que pasa en este performance es que cada tic, cada nuevo tic, se producía 50 milisegundos más rápido. De tal manera que si le quitamos a 12 segundos 50 milisegundos, pues no es perceptible. Y que entre llegar y la distancia para que este metrónomo se acelerara a lo más rápido posible que pueda tocar un ejecutante, como
80 tics por segundo, tomó 1 hora. Es un acelerando de 1 hora en donde cada tic se hacía 50 milisegundos. Claro, en la medida que se aceleraba, los 50 milisegundos tenían más efecto, ¿no? De tal modo que la curva de aceleración era esta. No era así, sino era así. Porque 50 milisegundos tienen menos efecto en 12 que en 1 segundo. La aceleración se incrementa aquí más que aquí. Entonces, yo le puse en el piano, al fondo del piano, un piano de cola, la pantalla con esa bolita y le dije, ya, empieza. Tomé una foto con 2 cámaras cada segundo de ese evento y grabé con 2 grabadoras todo lo que él estaba haciendo. De esas fotos, que fueron casi 3.000 fotos que se tomaron una foto cada segundo a lo largo de 1 hora, yo hice un video que se comprimió a 7 minutos. O sea, yo comprimí esas fotos en un video 7 minutos y de ahí se generó otro metrónomo. Porque él, claro que él era muy inexacto. Era muy inexacto, porque nadie es exacto. Hay una teoría de inexactitud humana. El humano no puede ser exacto. Por más que queramos, por más que estudien con metrónomos, no se puede ser exacto. Siempre hay irregularidades. Nunca vamos a atinar exactamente al metrónomo, jamás. Y entonces, es otro tema de la pieza, ¿no? Que está basado en la teoría de inexactitud humana. Entonces, él al grabar este video y a tomar estas fotos y yo a grabar el audio, al comprimirlo, todas estas irregularidades que pasaban en esta cosa tan lenta, cuando se aceleran, se perciben mucho más fácil. Entonces, en lugar de él hacer ta, pa, 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 y eso sería como 12 segundos, pero acelerados, él hacía pa, ta, 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 y se percibía mucho más. Entonces yo usé ese segundo metrónomo con sus inexactitudes para generar el metrónomo final que se presentó en el concierto, que es el que ustedes van a ver en el video. Este metrónomo, o sea, si yo anidara metrónomos y anidara inexactitudes humanas, al final sería ta 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 ta. En eso acabaría el metrónomo convertido por nuestra bellísima capacidad de inexactitud que tenemos. Porque no somos máquinas, afortunadamente. Entonces, es esta inexactitud la que yo usé como un discurso estético, al contrario de lo que usualmente usamos los compositores, decir, allegro molto, tantas notas por tanto ya tienes que tocar. Y entonces se nos dice, no, esto no va así, tienes que tocar exactamente la nota aquí. Esto es exactamente al revés. Mientras más irregularidades tenía el pianista, yo era más feliz, porque se confirmaba mi teoría. Si yo anidaba ese metrónomo 7 veces, aquello iba a acabar como nada que tenía que ver con un metrónomo, ¿no? Pero claro, no hice todo eso, lo anidé 2 veces, fue más que suficiente, y este es el resultado de esta pieza que se presentó en el CKM en Karlsruhe, en Alemania, y que fue el estreno del concierto, y que yo monté nada más para que se pueda ver en YouTube, monté el video del lado izquierdo, ¿no? Pero es lo que veía el público, era esto. Se va haciendo chiquita la pantalla porque poco a poco le va a dar lugar a la pantalla del stop motion. Él está siguiendo el metrónomo de esta hora comprimido. Él lo está oyendo, ese metrónomo, y lo está viendo en una pantalla de video frente a él. Es una pieza muy complicada y tiene el video, tiene una partitura, tiene instrucciones y tiene mi voz diciéndole aquí, vete aquí, haz esto, tienes que hacer esto, guías para que él no se pierda en la pieza. Entonces ya están en sincro, ¿no? Este metrónomo, esto es su metrónomo, este es el metrónomo que él está usando. Pero él no está viendo este video, él está viéndolo, ¿no? Este es el performance de 1 hora.
nota cómo va acelerando, se nota mucho después. Bueno, la cosa se va acelerando, llega un clímax donde él ya no puede más. La instrucción es que cuando ya llegan las notas en que él ya no puede tocar tan rápido, se vaya a la parte aguda, entonces ahí estás tocando lo más rápido que se pueda, después va bajando un poco y ya no importa, o sea, luego quizá lo pueden ver si quieren completo. Además no está completo la pieza en este video. Pero esto es, digamos, es como la interfaz convertida en algo antiguo. Allá va a ser I had a class about white socks. And the back had my first article in a half page. And I decided to write a book. I decided to write a book.
La idea es usar la tecnología, darle su espacio a la tecnología, y que la tecnología sea más importante que las acciones mismas que él está haciendo. O sea, en ningún momento hay nada más importante que el pianista, según yo. O sea, no sé si sea el más indicado para decirlo, pero las acciones mismas, el uso de la tecnología misma, la cosa de sincronía entre los dos videos y todo eso, que la gente se puede usar, pero a ver, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo funciona esta máquina, digamos? Y por eso se llama máquina latina, porque es una máquina inexacta, porque está basada en la inexactitud de los ejecutantes. O sea, cuando los latinos queremos hacer máquinas, siempre nos quedan todas así, pues como jalan, ¿no? Jalan. Pero como que cojean y rechinan y hay que ajustarles y así, ¿no? Entonces, las máquinas alemanas son así perfectas todas y duran años y todas nuestras máquinas son siempre un poco más orgánicas, ¿no? Entonces la idea de esta pieza de máquina latina exactamente por eso, porque es una máquina imperfecta donde el ser humano siempre está presente y además lo que le afecta al ser humano, que es la pobreza de espíritu, contra lo que él está luchando ahí, porque llega un momento en que este tic dictatorial es tan fuerte que él ya no puede vivir. Ya no se puede alejar del piano, ya no se puede alejar de esta imposición que el sistema le está imponiendo. No le queda de otra más que explotar y entonces empieza a improvisar. Entonces, dentro de esta máquina, de esta esclavitud que le ha obligado el TIC a hacer, él improvisa y ahí se mueve y sigue manifestando su libertad. Esta es parte también de la idea de la pieza, ¿no? Y es aquí donde les digo que la tecnología, esto me tardó un año en hacerlo, o sea, toda la cosa porque hay varios video scores que yo hice para que él pudiera leer y ensayar y todo eso. Eso una pieza en su simplicidad, que es solamente un acelerando, es realmente un acelerando y un decreciendo. En realidad requiere de muchos videos y muchos metrónomos y muchas sincronizaciones de video después y todo, que se llevaron mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que me gusta de este video, de esta pieza, es que no es evidente eso. Hay algo muy humano ahí. Él está siempre presente como humano y es lo que yo creo que debe estar siempre presente, no obstante el uso que le demos a la tecnología. Nuestra prioridad, al menos en la creación artística, debe ser siempre humana. Y la tecnología debe de quedarse atrás. Con esa nos debemos limpiar el culo, nada más. Si es que necesitamos para hacer una obra artística, limpiarnos el culo con la tecnología, pues nos limpiamos el culo con ella y nunca venerarla, nunca sobredimensionarla y nunca presentarla como algo que nos va a sustituir a nosotros como creadores, ¿no? Entonces, eso es todo, porque les quería cotorrear. ¿No tiene más preguntas? A mí me gustaría que si pudieras hablar un poco de esta idea de la composición ecológica o esta ecología en la creación. Ajá. ¿A qué te refieres un poco con eso? Me refiero exactamente a esto, a zonificación ecológica. Ya. La zonificación usualmente la zonificación está descontextualizada. Cuando zonificar es no hacer que algo suene. O sea, el término zonificar está relacionado con la transducción de un evento. Si hago esto en un video, hacer eso es zonificar. O con árboles, o con danza, o con video, o con lo que ustedes quieren hacer de 3D, por ejemplo, modelaje en 3D, que la impresora haga interpretaciones de mi presión arterial y todo eso, y cuando se haga una figura abstracta. Todo eso es zonificación en realidad, aunque lo de 3D no tiene que ver con el sonido, es exactamente el mismo principio. La transducción de una información de un ámbito, pasarla a otro ámbito. Hay dos maneras de hacerlo: uno, interponer nuestra estética y nuestros algoritmos o nuestras interpretaciones poéticas en medio para que esto no se pueda ya relacionar con aquello. Y si es así, ya no tiene sentido hacer la transducción, porque mejor no hacemos un producto original desde el principio. Entonces la zonificación es más bien, sin esta cosa del medio, sin esta intervención abstracta de parte de nosotros, hacer la transducción directa de un lado a otro. Zonificación ecológica quiere decir para mí una zonificación que está considerando todos los aspectos que nos pueden afectar. Esto quiere decir, no nada más ecológico sería en el caso de lo 3D, por ejemplo,
que si quieres tú convertir mi presión arterial en 3D, me vas a decir, ¿por qué me está subiendo la presión arterial? Y tomar en cuenta eso también para que salga en 3D, aunque aquello no sea algo fisiológico ni medible. Si yo te digo, es que yo estoy deprimidísimo, es que tengo muchas deudas y tengo la presión alta por eso, entonces ¿cómo vas a zonificar mis deudas? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Por qué tendrías tú que desconceptualizar mi presión alta nada más porque es alta? Y no considerar otros aspectos ecológicos. La ecología es precisamente el equilibrio de la casa, ¿no? Eso quiere decir ecología. Entonces ecológico quiere decir pues que si el tigrito se come al gatito, que el gatito se come al pajarito, que el pajarito come semillitas, que caga semillitas y las siembra por allá, que nace la plantita, que se la comen los gusanitos, que nacen maripositas, que las maripositas... Todas esas relaciones, todas estas interdependencias tendrían que ser zonificadas también, aunque sean culturales, aunque sean naturales, aunque sean filosóficas, aunque sean religiosas, aunque sean míticas, aunque sean poéticas, de lo que sea. Eso es lo que podríamos zonificar y entonces si zonificamos eso, entonces le damos sentido a la presión alta. Adquiere una interpretación distinta y nos enriquece esas interpretaciones frías de nada más cifras y digitalizaciones de información que no dicen nada en sí mismas más que lo que dicen. Son monolingües, no hablan otros idiomas, son cifras. Eso es zonificación ecológica para mí, ¿no? Y la palabra ecología es lo más cercano que yo tengo a esta idea, porque es considerarlo todo. ¿Vas a zonificar algo? Considera todo su contexto. ¿Es un contexto religioso? ¿Cómo lo vas a zonificar? Es un contexto, o sea, ahorita estoy haciendo unas entrevistas a una... Miren, yo tenía un proyecto, ustedes saben que las tortillas unas se inflan y otras no se inflan, ¿no? Nadie me ha explicado por qué unas se inflan y otras no se inflan, ni siquiera las señoras que hacen las tortillas. Entonces yo estoy haciendo ahorita un documental de una señora que es muy pobre, que vive en una barranca allá en Cuernavaca. Estoy grabando su vida, que es una vida durísima que ha tenido, y ella me está explicando por qué, o me pretende explicar por qué las tortillas se inflan y otras no. En realidad, si yo fuera antropólogo o científico de la comida, de gastronomía, pues te voy a decir, bueno, depende de la temperatura del comal, cuánta cantidad de agua tiene la masa, qué cantidad de cal, en qué posición del comal la ponen, cuándo la voltean, cuántos segundos dura exacto, luego con metrónomo, si hago tal, y eso también podrías convertirlo en una obra musical, si quiero, ¿no? Pero como yo no sé, yo soy más ecológico, digamos, entonces lo que yo estoy haciendo son entrevistas con ella y esto, porque a mí me gusta mucho hacer video, también a veces hago documentales o hago video artístico o cosas así. Entonces estoy haciendo entrevistas con ella y estoy interponiendo entre que si la tortilla ya grabamos varias veces de que no, es que no se infla porque esto está grabando, no, es que no se infla que llegó la gente aquí, es que entró en un aire, y es que no, es que está dura la masa. Entonces ella me trata de explicar todo eso sin que realmente lo sepa y claro, porque además nunca lo ha pensado. A veces, una vez me habló y me dijo, oiga, ya que se fue usted se me inflaron todas mis tortillas, ¿no? Ella está segura que hay algo ahí que tiene que ver con el poder de la mente que tiene el poder en la materia, ¿no? Que es básicamente la teoría. Según cómo pensemos las cosas, podemos modificar nuestro entorno. Si pensamos que somos pobres, pues vamos a acabar pobres. Si queremos ser ricos, pues vamos a crear una vibra, una cosa mística ahí que pues vamos a modificar de alguna manera la materia que se comporte. O sea, generamos con nuestra mente lo que queramos, ¿no? Esa es la idea. Y yo le dije a esta señora, dijo, oiga, ¿por qué no pone un negocio de lectura de tortillas? Digo, hay lectura de café, hay lectura de runas, hay lectura de Nietzsche, pues sí, que le compran una docena de tortillas, ustedes las hacen en tiempo real y según la que se infla es su futuro. ¿No? Porque tiene este aspecto aterrante, esta cosa como de John Cage de Nietzsche, ¿no? En realidad. Entonces, si le infla la tortilla 3 y la 7, pues eso quiere decir algo, que eso se va a enamorar, ¿no? Y entonces ahí se hacen las interpretaciones arbitrarias que es el I Ching, que entonces el I Ching está basado en una poesía enorme y una interpretación de un respeto por la naturaleza y una observación de la naturaleza increíble. Se podría crear paralelamente a la cosa de las tortillas, pues todo un discurso que se pudiera adaptar arbitrariamente a eso, fácilmente, ¿no?
Entonces yo lo que quiero hacer en un documental es la entrevista de su vida tan dura y cómo le pegaba a su marido y cuántos hijos tuvo y todo eso, con de repente meter las partes donde ella está diciendo, pues es que no se infla por tal, y no se infla por tal, y no se infla por tal, para que el azar de la vida, el azar de nuestras circunstancias, como la manera en que nosotros no podemos realmente controlar todos los aspectos de nuestra vida, es tan azaroso como que una tortilla se infle o no. Eso es básicamente lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces voy a poner estos dos aspectos intercalados uno tras de otro, y eso también se me hace un poco ecológico en el sentido de que no me concentro nada más en información fría y llana de lo que es, de por qué se infla. Eso harían los alemanes, por ejemplo. O sea, a un alemán le preguntas, a ver, ¿por qué se infla? Ellos vendrían con máquinas, termómetros, químicos, análisis del metal de los comales, mediciones micrométricas de los comales, temperaturas del fuego y todo eso, y te van a decir exactamente por qué chingados las tortillas se inflan y por qué no, y a lo mejor tienen razón, porque son buenos, y sin embargo no aporta nada esa información. Lo único que confirma es una información que en realidad no cambia nada, ¿no? Y cuando tú lo ves más de una manera más ecológica, todo se enriquece, más complejo y queda igual de indeterminado, pero rico. Hay algo ahí que pasó que dices, caray, conectamos una cosa con otra. Esa es la interfaz. Eso es para mí la interfaz. Las interfaces deben de conectar unas cosas con otras. Y así funcionan las sinapsis también, así funcionan las neuronas del cerebro. Mientras más conectamos, a nivel de las neuronas, los niños aprenden idiomas muy rápido porque conectan ciertas cantidades, crean nuevas conexiones, ustedes saben eso, ¿no? El cerebro aprende a aprender, ¿no? Y los viejitos también que están ya como mi madre, que está ya en plena decadencia, el doctor nos dijo tiene que seguir jugando con damas chinas y tal, porque para que no se decaigan, tiene que seguir creando esas conexiones. Eso tiene que ver con la creación y tiene que ver con la inteligencia, la conexión de las neuronas. Y si lo vemos como cables, si nosotros conectamos unos cables con otros y un aparato que no lleva pues un adaptador y hacemos esta cosa es como crear una especie de macrosinapsis. Es como una especie de macrointeligencia que no se da a nivel neuronal, sino a nivel social y a nivel creativo también, en la que nosotros, si buscamos conexiones de todos, si queremos conectar una cosa con otra, vamos a acabar conectando unas cosas con otras. Y eso es creación. Eso es el arte. El arte es conexión de unas cosas con otras. Y en ese sentido, pues, eso es, ¿no? En esas ando yo, en este tema de la creación y el aprendizaje. Crear también es aprender, ¿no? Sí, bueno, es interesante esta palabra ecología. También muchos acercamientos nuevos al estudio de la cognición y de funciones cognitivas ya superiores como la imaginación, la creación, todo esto. Bueno, siempre hubo esta comparación del cerebro como una computadora, ¿no? Del cerebro como una máquina, y nuevos enfoques también se han dado cuenta que, bueno, querían hacer esta inteligencia artificial y, bueno, por mucho refinamiento matemático y tecnológico que ha habido, de todas maneras no se logra llegar ni a un porcentaje mínimo de inteligencia. Entonces han empezado a buscar otras, digamos, maneras de acercamiento al estudio de la cognición de una manera también corporal, ¿no? Y son también estudios que le llaman de cognición ecológica o cognición corporizada, ¿no? De tal manera que, ¿no? Porque el problema de la máquina es que no puede mudar conforme al entorno. Y entonces, como el entorno es tan azaroso, una sola inteligencia no le alcanza para todos los entornos que podría tener alrededor, ¿no? Entonces, se piensa también, se hacen estos estudios con sensores también como para poder modelar un poco esa inteligencia, esa imaginación, y también pensando que, bueno, en el cerebro no está toda la inteligencia, ¿no? No está, ¿no? Somos un ente que tiene que estar relacionado con un entorno siempre, ¿no? Y entonces descontextualizarlo, pues sí, lleva ciertas explicaciones, pero ya hay niveles de complejidad que ya no logran esos mismos modelos ya no logran abarcar, ¿no? Sí. La inteligencia artificial, o sea, yo le diría estupidez real más que inteligencia artificial, nunca ha sido inteligencia y está basada en el reconocimiento de patrones. Son robots inteligentes en la medida que distingue una tuerca hexagonal de 6 lados a de 8 lados, eso le llaman inteligencia artificial, ¿no? Y no es nada más que reconocimiento de patrones. Si nosotros vamos, por ejemplo, en una carretera, un llano aquí a la derecha, a 80 kilómetros por hora,
Pasamos y vemos de repente un montón gris que está ahí, y dices, acá, ¿qué fue eso? ¿Una vaca echada o una piedra? Íbamos tan rápido que no pudimos determinar, el cerebro no tuvo el tiempo suficiente para determinar si aquello, reconocer el patrón de lo que es una piedra gris a una vaca gris. Entonces te paras el carro, te echas para atrás, le das al cerebro medio segundo más, y dices, es una vaca. Porque le viste el cuernito, porque la viste respirar, porque le viste los huesitos de la columna. O sea, hay un patrón ahí que dice que es una vaca. Y es ahí donde el tiempo, el cerebro está ligado totalmente con el tiempo y la cantidad de información que recibe como para sacar conclusiones y decir, y esa es la parte más primitiva y más simple que podemos hacer, el reconocimiento de patrones, reconocer nuestras llaves y decir, esta es, ya la aprendí, esta es la llave que abre mi puerta, ¿no? Es la noción más simple de inteligencia. Y aún así, si tú le das a una máquina más tiempo para que reconozca el patrón, su reconocimiento de patrones de una máquina no está ligada con el tiempo. O sea, aunque tú le des 2 horas, si la máquina no reconoce y sabe distinguir porque no está programada para eso, aunque le des 2 horas, no lo va. O sea, comenzando por ahí. Es increíble, ¿no? Cómo se ha sobredimensionalizado, cómo la tecnología se sobredimensionaliza y se le da mucho más valor que realmente tiene. Claro que nosotros además tenemos no nada más esta inteligencia racional, y que me dice la intuición, y nuestra inteligencia emocional, porque uno puede ser un estúpido emocional o un inteligente emocional. Tú puedes controlar tus emociones o no, tú puedes ser maquiavélico, tú puedes ser ingenuo, puedes ser inocente, y la inocencia es un tipo de inteligencia también. La de los niños, que no son inteligentes porque no saben bla bla bla, o sea, hay una simpleza ahí de la inteligencia. O sea, es tan complejo y tan iluso pensar que va a haber alguna vez una inteligencia que no es nuestra. No sé, quizás soy pesimista, pero yo lo veo muchísimo, ¿no? Pero lo que dices tiene razón. Esto que está diciendo que ya están considerando otros aspectos, pues sí, yo creo que es una consecuencia natural, ¿no? Y es en realidad, mi enfoque ahorita es ante la presencia así tan fuerte de la tecnología, es no enfocarme nada más en ella, sino a ver, un momento, pues sí, está la tecnología, pero también está mi baño, mi regadera, mi sol que sale, mi perrito, está todo. Yo soy todo, soy complejo. Todos somos complejos. No nos podemos meter así, como mi hija también está así, tiene un tiempo con el así, y es triste cómo estas interfaces nos han empobrecido, nos han hecho casi menos ecológicos, porque ya ecología es relación social, ¿no? Es hablar con los otros, aprender a relacionarte con otros, aprender a leer a los otros y decir, está mintiendo, no está mintiendo, me cae bien, me cae mal, es estúpido, es inteligente. Toda esta manera de cómo el cerebro lee y cómo aprende, la estamos reduciendo a la interfaz, ¿no? Es increíble, pero así es, por el consumo, ¿no? Por cómo lo anuncian, ¿no? Y que muchos colores, y que sea chiquito, y cuando es así se hace grandote, o sea, cosas realmente primitivas y inadecuadas a veces, incluso ergonómicamente. Hablemos de ergonomía, estas pendejadas no las puedes tocar porque hacen algo que no quieres, ¿no? Siempre hacen algo que no quieres. Al menos en mi caso, yo por eso, bueno, estoy de mi hermano, pero yo tengo un viejo Nokia que te teclitas y ya, porque aquellas cosas me hacían enojar muchísimo cuando me compré un Samsung de esos. Es una cosa terrible, ¿no? Y que es la peor interfaz inventada por Steve Jobs. Es que aquí viene, hay otro aspecto ahí, me voy a alargar un poquito, es un tema interesante, que puse en el Facebook, puse una cosa que tiene que ver con filosofía de Unix. Unix está basado en el sistema de Macintosh en Unix, ¿no? Entonces, los filósofos de Unix dicen que lo menos es más. Y si está más defectuoso y más cochino y menos eficiente, es mejor. ¿Qué es mejor hacer sistemas sencillos, interrelacionados, que hacer un sistema complejo grandotote? Es más, cuando haces programación Unix, tienes que programar módulos sencillos y claros que puedes desechar, integrar y editar, y relacionar. Un buen módulo bien programado con otro módulo bien programado siempre va a crear una buena relación. Y esa es la naturaleza de Unix. En el caso de Steve Jobs, era la misma filosofía de Macintosh. Hagamos los sistemas más simples posibles, no tantos botones, y para qué tanta cosa. Y ahora ves los teléfonos y ya no sabes por dónde, no tiene la pantalla y un botoncito, y ese es precisamente el reflejo de esa filosofía de Unix. Pero ha llegado a tal grado que ya se perdió. El objetivo era crear módulos exactamente como las neuronas. Una buena neurona con otra buena hacen una buena conexión.
Eso es lógico, es una manera muy simple de ver las cosas, ¿no? Tú haces cosas complejas con buenas cosas simples. No haces cosas complejas como masacotes, así. O sea, es lógico, ¿no? Entonces, lo que ha pasado también con esto del consumo es que ya se ha exagerado tanto esta cosa de la simpleza por la simpleza misma, que los objetos ya no son manejables en sí mismos, porque, o sea, al menos para mí, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Es que las cosas a veces ergonómicamente, las interfaces ergonómicas no funcionan. Y los iPhones y estos teléfonos son el paradigma de la tecnología y el paradigma de la interfaz en estos momentos. Sí, bueno, los ciegos se quedan a un lado, se quedan fuera con Sí. estas, ¿no? Por ejemplo, ya de entrada. Y De entrada. ya se De entrada, entregan. sí. Entonces sí, ojalá que en el futuro haya gente que pueda, o sea, que aprendamos de nuevo a vernos todos en nuestra complejidad y no concentrarnos en nuestra simpleza, ¿no? Ojalá. Yo lo veo difícil, y las interfaces están ayudando mucho a eso. La manera que podemos enriquecer a las interfaces es precisamente haciéndolas más complejas con los entornos, los contextos. Bueno, ya, hablé demasiado ya. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a Carlos Sandoval por venirnos a compartir parte de su trabajo y de su obra relacionadas a este tema de interfaces, relación de cuerpo con tecnología. Y bueno, va todos los viernes de ahora hasta que se termine junio, va a haber conferencias aquí en el IMAS, en un salón allá en el posgrado, o aquí va a estar variando, pero van a ser bastante encontrables. La próxima conferencia del próximo viernes va a tener que ver con una artista y curadora que se especializa mucho en relaciones de biología y arte, desde ingeniería genética hasta cabello humano, ¿no? Va a dar un panorama también para poder contextualizar todo este tipo de búsquedas también en un contexto más amplio, ¿no? Desde dónde empezaron a surgir las primeras investigaciones mezclando biología y arte, y más o menos cuál es el estado del arte hoy en día en esto. Entonces, pues, están invitados para venir también el próximo viernes. ¿Qué? Tú dilo. No vas a pasar en este arte la vida la próxima. No, va a ser aquí. Vale. Aquí en el IMAS, la próxima semana también. Ya todas, bueno, la última nada más va a ser en el Arte Alameda. Va a haber un taller también en donde vamos a estar problematizando las interfaces que hemos realizado en el proyecto en Brasil, que realizamos algunas con cosas táctiles, encefalografía, todo esto se van a estar ahí problematizando en el taller. Y el laboratorio todavía está abierto para que se inscriban, que va a suceder aquí en el posgrado de diseño industrial. Pues tenemos ahí una plataforma para utilizar datos biométricos como interfaces, disparadores. Ya iremos viendo, ¿no?, como colaborativamente qué necesidades, preguntas, quejas hay sobre todo esto. Entonces, bueno, muchas gracias por venir. Gracias.